Amigos virtuales, atendiendo a varias solicitudes que me han llegado por allí, me incliné por esta en particular. Luego iré atendiendo las otras. Por allí varios me solicitaron: oye profesor, ¿sería usted capaz de hacer un video donde nos muestre un informe típico para mostrar el análisis de riesgo hecho a un proyecto? ¿Cómo se estructura? Es que alguien decía por ahí: oye, yo nunca he visto un informe de un análisis de riesgo para anexarlo a un reporte mensual o a un reporte que usted tenga bien entregar en su proyecto. Así que si tú estás interesado en ver cómo se estructura un informe para mostrar un análisis de riesgo hecho con cualquier software, es decir, hecho con Primavera Risk Analysis, con cualquier software existente en el mercado, pues estás en el video indicado. Y te recomiendo que lo veas desde el principio hasta el final. Y hago énfasis en desde el principio hasta el final, porque recuerda que todos mis videos se manejan con detalle. Y es precisamente allí donde está la diferencia. Y aprovecho para preguntarte: oye, ¿no te has suscrito al canal JF Profesor aún? Pues creo que es el mejor momento para que lo hagas. En el video pasado les recomendé exactamente este mismo video que se llama Naturaleza Estocástica de los Proyectos. Como andamos en la onda de riesgo, en esta parte de nuestros videos de JF Profesor, pues mantengo mi recomendación. Señores, debes iniciarte en el mundo de riesgo porque los proyectos son de naturaleza riesgosa, es decir, de naturaleza estocástica, y qué mejor que este video para que lo entiendas y lo internalices. No te preocupes que este video, al igual que el que vamos a hacer hoy, al igual que todos los videos del canal JF Profesor, no tienen ni siquiera esto de desperdicio, así que no te lo puedes perder. Ok, vamos a iniciar con este video donde vamos a ver cómo se estructura un informe de un análisis de riesgo. Vamos a ver la estructura, nos iremos paseando por cada una de ellas y vamos explicando cada punto en particular. Entonces, inicialmente, pues usted debe partir con un resumen ejecutivo, y ese resumen ejecutivo lo puede integrar en un solo párrafo o puede hacer dos aparte. Una descripción concisa del proyecto y su situación, y los principales riesgos identificados y las recomendaciones. Pero todo esto debe ser a grosso modo, porque usted va a ir describiendo en los apartes posteriores esto en particular. Así que esto es como un resumen ejecutivo, como especie de una abreboca para que la gente vaya entendiendo cuál es el alcance de su análisis de riesgo. Bueno, seguidamente pues debe elaborar una introducción muy sencilla donde mencione los objetivos y el alcance de este análisis de riesgo en particular que está elaborando, y muy importante, tal vez lo más importante, la metodología utilizada para el análisis. Es decir, como usted está haciendo en este caso en particular un análisis de riesgo cuantitativo, debe mencionar en qué software se apoyó. Normalmente, pues vamos a poner un ejemplo. Supóngase que usted utilizó el Primavera Risk Analysis. Por ahí hay mucho software en el mercado, pero usted debe hacer énfasis en que este análisis de riesgo fue estructurado apoyándonos con el software Primavera Risk. En fin, de todas maneras, para hacer esto más didáctico, por allí les estaré dejando en la caja de comentarios un link para que se descarguen un modelo en Word sobre un informe hipotético, pero refleja cada uno de estos puntos. Ok, continuemos. Seguidamente, pues usted tiene que contextualizar el proyecto a fin de ubicar a las personas, valga la redundancia, en el contexto propio, típico y customizado de este proyecto en particular. Entonces debe hacer una breve descripción del proyecto, la situación del proyecto, las partes interesadas del cronograma, quién es el cliente, hacia quién va dirigido. Eso es básicamente lo que quiere decir la parte del contexto del proyecto. Continuemos. Seguidamente,
pues usted debió identificar los riesgos ya, porque recuérdese que está preparando el informe, es decir, que ya el análisis usted lo realizó. Usted debe listar los riesgos que identificó y, importante aún, obviamente eso lo pide la metodología cuando esté allá en el manejador del software, la probabilidad y el impacto de cada riesgo. ¿Cuál es su probabilidad de ocurrencia? Y si llega a ocurrir, ¿cuál es su impacto en el proyecto? Puede tener un impacto en costos, puede tener un impacto en tiempo, puede ser la mezcla de los dos, tanto en costos como en tiempo. En fin, esta parte pues está referida a ese punto en particular. Seguidamente, pues debe abrir una parte como punto 5, específicamente para la evaluación de los riesgos. Allí usted hace un análisis de los riesgos más relevantes presentes en el proyecto, la matriz de riesgo, probabilidad versus impacto. Esto se lo da directamente Primavera P6, pero también lo puede hacer en Primavera Risk Analysis. Y bueno, allí usted va a evaluar, usted va a graficar o va a estructurar la probabilidad de ocurrencia del riesgo versus el impacto. Entonces tendrá riesgos altos, riesgos moderados y riesgos bajos. En fin, y allí con esta matriz de riesgo, pues usted podrá ver de una forma estructurada cómo se desenvuelven sus riesgos presentes en su proyecto. A eso es que está referido esto en particular. Normalmente se suele hacer cuando el riesgo es alto y el impacto es alto, pues esa celda en particular se pintan de rojo. Cuando la probabilidad es alta y el impacto es moderado, pues usted la pinta de naranja. Y cuando la probabilidad es baja y el impacto es bajo, pues normalmente se pinta de verde. Eso es para tener de una forma gráfica estructurado los riesgos. A eso es que está referido esta parte. Continuemos. Seguidamente, como punto 6, hay que ver las estrategias de mitigación. Normalmente ustedes saben, que ya lo he dicho en varios videos, riesgo es todo aquello que afecte los objetivos de un proyecto. Si los afecta de una manera positiva, pues se llaman oportunidades, pero si lo afecta de una manera negativa, pues se llama una amenaza. Y como todo en la vida, pues los beneficios suelen ser muchísimos más pequeños, o las oportunidades suelen ser muchísimas más pequeñas que los riesgos como tal. Entonces usted en la estrategia de mitigación tiene que ver qué va a hacer para atenuar el efecto de estos riesgos que van a impactar su proyecto, posiblemente de ocurrir. Entonces, pues allí tendrá sus acciones propuestas para reducir cada riesgo. Y debe mencionar, porque aquí debe estar todo con nombre y apellido, los responsables encargados de la implementación de esas estrategias, a fin de tener responsables. Cuando algo se dé, vamos donde fulanito. Hey, ¿qué pasó acá? Usted era el responsable de esto, ¿por qué no pasa? ¿Qué sucedió? En fin, pues cada responsable. Tendremos las recomendaciones y conclusiones, donde usted hará una sugerencia para mejorar la gestión de riesgo, es decir, minimizar los impactos negativos y maximizar, tanto como sea posible, las oportunidades que eventualmente pudiera tener presentes en su proyecto. Debe también hacer un resumen de los puntos claves y cierre con un llamado de acción. Y sobre todo, importante que recuerden quién es el responsable de cada cosa en particular. Continuemos. Bueno, seguidamente, usted debe, en los anexos, usted debe tener algunos detalles adicionales como gráficos, tablas de referencia. Y ustedes se preguntarán, oye, profesor, ¿pero de dónde saco esta información? Esta información debe provenir de su software para análisis de riesgo. Veamos un ejemplo. Este es Primavera Risk Analysis, que es el software de Oracle para hacer análisis de riesgo. Entonces, ¿qué debe poner usted en su análisis de riesgo, en su informe como anexo? Bien sea en la parte de cada punto en particular, o los deja todos y los anexa al final. Bueno, pudiera ser el Distribution Analyzer, que no es más que un gráfico de distribución de probabilidades por tiempo de finalización. Por aquí tiene otro gráfico de un Pareto para ver la distribución. Y importante acá, el famoso gráfico de tornado.
Y ustedes se preguntarán, oye, profesor, ¿pero qué es un gráfico de tornado? Ojo, aquí yo estoy explicando, son los componentes de un informe. Pues yo asumo que ustedes ya manejan relativamente el tema de riesgo y no es tema de este video porque si no sería muy largo. Entonces, estos serían, a mi juicio, los elementos más importantes porque el tornado jerarquiza de mayor a menor impacto sobre la fecha probabilística de terminación. Por eso es que le estoy recomendando el video de ver el proyecto como un proceso estocástico para que tengan base y todas estas cosas pues ya les resulten en modo alguno de una manera similar. Bueno, por allí alguien dirá, bueno, profesor, pero usted habló de un informe en Word, ¿no nos puede mostrar algo por ahí para no...? Ya se los muestro para que los veamos relativamente, un informe muy sencillo para que lo vean y pues y no les caiga de sorpresa. Entonces estamos en Word, fíjense que por acá usted tiene su cliente, aquí le pondría el logo de la empresa, el logo del que está realizando el proyecto, esto sería una portada en general, pues todo aquel que ha hecho vida en proyecto pues sabe cómo es un informe mínimo relativo a los temas de ingeniería. Entonces tenemos una portada por acá, luego tenemos una tabla de contenido. Normalmente esto se prepara en inglés, pero hacerlo más fácil pues se los hice en español, no pasa nada por ello. Y aquí tienen, bueno, tienen su encabezado, aquí tienes el resumen ejecutivo, fíjense que es muy corto, pero nos cuenta, de un proyecto hipotético, nos cuenta para el proyecto optimización de los procesos de producción, pues aquí está el resumen ejecutivo, por acá sigue la introducción, el contexto del proyecto y fíjense que hay una explicación relativamente mínima con un ejemplo para que les sirva de apoyo y bueno, hasta que llegamos a la parte de los anexos. Fíjense, aquí está el gráfico de probabilidad versus impactos de riesgo, que eso los obtienen de los software, referencias o fuentes que utilizaron para hacer este estudio y lo más importante que es acá, las gráficas provenientes de el software Primavera Risk Analysis, el gráfico de tornado, la gráfica de distribución, si lo hicieron por fecha de finalización o por costo, en fin, como ustedes estructuraron su análisis de riesgo. Entonces, este resumen en Word se los estaré dejando para que lo descarguen. En la descripción del video, pues, van a encontrar el link de descarga. Bueno, mis queridos amigos virtuales, un video bastante corto, pero bastante interesante que no tengo lugar a dudas que te va a potenciar o te va a repotenciar en el mundo del riesgo, muy asociados al mundo de proyectos para que dejes ese salto cuántico como un planificador de avanzado. Si te gustó el video, me ayudarías mucho dando un like. A ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo de verdad. Así que espero todos sus likes. Le están dando pocos likes a los videos. Puedo entender que no les está gustando los videos. Quiero el feedback de ustedes. Ok, para despedirme voy a hacerlo como siempre lo hago. Ustedes me conocen, yo soy José Ferrer y este es tu canal JF Profesor. Nos vemos en la próxima entrega, mis queridos amigos virtuales. Hasta la próxima.